Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a ver ejemplos de cómo generar una ecuación diferencial a partir de su solución. Existen muchas formas de hacerlo, pero aquí vamos a ver una en particular en la cual consideramos restricciones sobre la ecuación diferencial. Bueno, el ejercicio o el problema es el siguiente. Suponga que tiene una función f de x y que desea generar una ecuación diferencial cuya solución sea dicha función. Es decir, tenemos f de x y la ecuación diferencial tiene que tener como solución f de x. Además, con la restricción de que dicha ecuación diferencial no debe tener términos trascendentes, es decir, que únicamente se admiten funciones con términos algebraicos. Eh, Se asume que la función es una función que puede tener términos algebraicos y también trascendentes como funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Es decir, f de x sí puede tener funciones trascendentes, pero la imposición o la restricción que estamos definiendo es que una vez que nosotros definimos la ecuación diferencial, en la ecuación diferencial no tienen que aparecer esos términos. Entonces, ese es el problema al que nos vamos a enfrentar. Si en los problemas normales o tradicionales de ecuaciones diferenciales, lo que hacen es que tienen una función donde hay algún parámetro y es una solución general, y a partir de la solución general generan una ecuación diferencial cuya solución general es la que se presenta ahí. Sin embargo, en muchas ocasiones sí puede tener una, esa ecuación diferencial sí puede tener términos trascendentes. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar esa posibilidad. Bueno, entonces vamos a ver. El primer ejemplo que les presento es el siguiente. Entonces, ejemplo uno es ejemplo con la función f de x igual a 3 por e a la x. Ese es el primer ejemplo. ¿Qué hacemos para esto? Bueno, aquí primero siempre vamos a hacer un cambio de variable que va a ser, para más fácil, x se va a t. Es parecido a transformar una ecuación diferencial de orden n a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces hacemos lo mismo, entonces nos queda aquí f de t que va a ser igual a 3 por e a la x. Ahí está, perdón, por 3 e a la t, sí, porque ahora cambiamos por t. Luego, si nosotros definimos como la primera variable de estado x1 a e a la t, de hecho lo que vamos a hacer es definir a las variables de estado como funciones trascendentes o derivadas de esas funciones. Entonces aquí lo que hacemos es tomar primero el término trascendente, que es e a la t, y eso lo definimos como la primera variable de estado. Ahí está, x1 es e a la t. Luego, derivamos con respecto a t, entonces nos queda x1 punto es igual a la misma e a la t, porque la derivada de e a la t con respecto a t pues es e a la t. Y esta variable vemos que ya obtuvimos otra vez la anterior. Es decir, esto es exactamente igual a lo de acá arriba. Entonces, x1 punto es igual a x1. Entonces, si se fijan, ya tenemos una ecuación diferencial que es x1 punto igual a x1, cuya solución es e a la t, porque x1 es lo que estábamos buscando. Y aquí no hay ningún término trascendente, ya nada más tenemos el término algebraico en el lado derecho que es x1. Ese es pues, un término algebraico. Y también necesitamos establecer condiciones iniciales. Entonces, condiciones iniciales pueden ser en cualquier punto, nada más que... recuerda que las condiciones iniciales son para la ecuación diferencial, es decir, condición para x1, no para f. Ahorita nada más céntrense en x1, de aquí para abajo, y entonces vean que en esta ecuación diferencial la variable de estado o la variable es x1 y necesitamos definir una condición inicial para x1. Entonces podemos definir, por ejemplo, x1 en 0, puede ser cualquier valor de t, pero bueno, aquí por practicidad lo hacemos en 0. Entonces, si nosotros evaluamos esto en t igual a 0, es e a la 0 igual a 1, y entonces nos queda que x1, voy a poner así, en 0
es igual a 1. Ahí está. Bueno, a ver, déjalo acomodo. X, porque no se ve bien, es x1, pero le voy a poner otro subíndice en 0, es 1. Ahí está. Y esto que está aquí ya es la ecuación diferencial. Es la EDO. Es una ecuación diferencial ordinaria. Y además de eso, tenemos que calcular o definir una nueva variable que va a ser una salida. Porque vean que aquí la solución de esto, con la condición inicial que acabamos de fijar acá, que es x1, 0, que es igual a 1, necesitamos también algo que nos ayude a generar la función f de t, que no la tenemos. Entonces, lo que vamos a definir es una variable y mediante la cual vamos a generar la función. Entonces, ¿cómo generamos esta función a partir de esta ecuación diferencial? Bueno, pues y es igual a 3 por e a la t, entonces este 3 lo dejamos. ¿Y quién es e a la t? ¿Quién es este? Pues e a la t es x1, aquí está, entonces 3 por x1. Entonces la función salida la tenemos que definir en términos de funciones que dependan de, de las variables de estado, es decir, de las x y de la ecuación diferencial. Y esto que tenemos aquí es la salida. Ahí está. Y ya con esto ya tenemos la ecuación diferencial con su salida y aquí tenemos la condición inicial. Entonces, la única novedad con respecto a lo que estábamos haciendo y lo que la gran mayoría de casos se hace en ecuaciones diferenciales es este término al que estamos llamando salida. ¿De qué nos sirve esa salida? Bueno, si nosotros resolvemos la ecuación diferencial numéricamente, o de hecho analíticamente, no importa, pues nosotros podríamos estar interesados en funciones de esa solución. Es decir, no únicamente resolver la ecuación diferencial, sino que a lo mejor a nosotros nos interesa alguna, alguna combinación lineal de esas soluciones o nos interesa, como en este caso, un escalamiento de la solución, porque la solución sería x1, porque la ecuación diferencial está en términos de x1, la solución es x1 y a nosotros nos interesa 3 veces esa solución. Entonces, en modelado de sistemas físicos y en otras áreas se utiliza mucho esto, pero bueno, entonces, al menos como ejemplos aquí están bien. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante, donde tenemos que la función f de x es igual a 2 coseno de x. Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Dijimos que definíamos el cambio de variable, que es x se va a t. Y ponemos aquí nuestra función f de t, que es igual a 2 coseno de t. Ahí está. Ahí no se ve tan bien, pero bueno, lo pongo bien. 2 coseno de t. Ya está. Ahora, ¿qué más? Pues tenemos que tomar a la parte trascendente como x1. Entonces, tomamos esto que es la parte trascendente como x1. x1 es igual a coseno de t. Luego, ¿a qué procede? Pues a hacer la derivada. Entonces, derivamos x1 punto, que es igual a, la derivada de coseno es menos seno de t. Y vean que hace rato, en la primera derivada ya habíamos obtenido lo que estaba acá en x1, pero aquí no. Entonces, si no obtenemos la primera derivada, pues tenemos que volver a derivar, porque recuerden que no queremos que aparezcan términos trascendentes, entonces tenemos que dejar a x, a la x y punto, a todas las derivadas, como función de nada más términos algebraicos, es decir, nada más podemos tener las variables x y sin funciones trascendentes. Entonces aquí pues no hemos logrado ese cometido. Entonces lo que vamos a hacer es volver a derivar. Entonces x1 punto nos da esto. Y como no nos funcionó,
vamos a definir a esto como una nueva variable de estado. Entonces, ese es x2. Ya lo definimos así. Ahora vamos a derivar, porque si no lo pudimos hacer con una ecuación diferencial de primer orden, lo podemos hacer con una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, bueno, puede ser. Vamos a ver. x2 punto va a ser igual a la derivada de menos seno con respecto a t. La derivada del seno es coseno, entonces nos queda menos coseno de t. Y vean que aquí ya obtuvimos este término de acá. Entonces, acá era x1 igual a coseno de t y es x2 punto igual a menos coseno de t. Entonces, nos dio que esto es igual a menos x1. Y vean que x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a menos x1 y ya en cada miembro derecho de estas ecuaciones diferenciales de primer orden aparecen términos meramente algebraicos. Y esto nos dice que ya acabamos, bueno, al menos del planteamiento de la ecuación diferencial. Entonces, aquí vamos a poner que la ecuación diferencial ordinaria, aunque sea de segundo orden, pues está conformada por x1 punto igual a x2 punto, que es igual a menos x1, y ya hay únicamente términos algebraicos. Obviamente aquí ya, a diferencia del ejemplo pasado, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, pero ya vimos cómo se resuelven, o sea que no deben de tener ningún problema. Lo importante es que lleguemos a este sistema de ecuaciones diferenciales sin los términos trascendentes. ¿Qué sigue? Bueno, antes de lo demás, vamos a poner las condiciones iniciales. ¿Cómo son? Bueno, igual se pueden definir en cualquier valor, pero por simplicidad vamos a poner que x1 en 0, vean, ¿cuál es x1? X1 es este de acá, entonces sería coseno de 0, que es 1, y x2 en 0, ¿quién es x2? X2 es esto, y x2 es menos seno de t, el seno de 0 es 0, entonces nos queda 0. Y aquí tenemos la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales, aquí les voy a poner, el vector inicial es igual a 1, 0. Ahí está. Sin mayor problema ya lo obtuvimos. Y necesitamos la salida y. ¿Cómo va a ser y? Pues y no es otra cosa más que, vean, tenemos que tener 2 por coseno de t. Entonces anotamos el 2. ¿Y quién es el coseno? Pues el coseno lo definimos como la variable x1. Entonces es 2 por x1. Y aquí ya está la salida. Es muy sencilla. Y esta es la salida. ¿Cómo le vamos a hacer cuando resolvamos numéricamente? Pues tenemos que dejar este vector como una función que siempre se está evaluando. De hecho, pues ya lo vieron por ahí. Bueno, ya se vio cómo se resuelve numéricamente con un ejecuta de cualquier orden. Por ejemplo, RK4. Y después de resolver la cuarta constante, podríamos resolver la y. Es decir, al método numérico que ya tengamos para resolver RK4, el último paso va a ser el cálculo de y. Y y ya nos va a estar dando el valor de la función para cada valor de t. Y en el caso de la función original, recuerden que t vale x. Entonces, dado un valor de t, pues ya vamos a tener la evaluación de la función en esa x. Ya tenemos dos ejemplos y vamos a ver el siguiente. Aquí ya tenemos la función que es f de x igual a 2e a la x menos 8 seno de x menos 4x cuadrada más 1. Vean que ahora la función pues ya se complica un poquito. Y lo primero que vamos a hacer es lo de siempre. X se va a t. Entonces hacemos nuestro cambio de variable y ponemos la función f de t, que sería igual a 2e a la t menos 8 seno de t menos 4t cuadrada más 1. Entonces lo que vamos a hacer es, otra vez,
asignar variables de estado, pero ahora a cada una de las funciones trascendentes. Es decir, los vamos a hacer por separado y al final pegamos las ecuaciones diferenciales. Vean que esto es muy parecido a lo que ya hicimos en los ejemplos 1 y 2. De aquí vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden, de un seno vamos a encontrar una ecuación diferencial de segundo orden y por lo tanto la función completa va a ser de tercer orden. Estos términos ya son meramente algebraicos y entonces ya no les hacemos nada. Entonces, la primera parte, entonces, si quieren lo dividimos aquí en dos. La primera parte es la a, entonces lo que hacemos es tomar la función e a la t y la definimos como la primera variable de estado. X1 es igual a e a la t. Y ya teníamos el resultado, ¿no? Que era x1 punto, bueno, pues lo hacemos, la derivada de x1 con respecto a t, que es x1 punto, es igual a e a la t, y ya vemos que esto es igual a x1. Esto es igual a esto. Entonces, de esta partecita tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que es x1 punto, que es igual a x1. Ya está, ya lo teníamos, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Luego, en el caso B, en el inciso B, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que utilizar o definir alguna ecuación diferencial para el seno de t. Entonces, como ya utilizamos la variable x1, ahora vamos a utilizar la que sigue, que sería x2. x2 es igual al seno de t. x2, ahí no se ve bien, ahí está, x2 punto, vamos a derivar con respecto a t, es igual a, la derivada del seno es coseno de t. Y vean que no hemos llegado otra vez al seno. Entonces, para que esto sea algebraico, vamos a definir esto como la siguiente variable de estado, que va a ser x3, perdón, x3. Y x3 punto es pues la derivada de coseno de t con respecto a t. La derivada del coseno es menos seno. Aquí lo voy a poner. Esto es igual a menos el seno de t. Pero vean que el seno ya lo teníamos definido aquí como x2. Entonces, si nosotros tomamos esta información y la sustituimos, nos da que esto es igual a menos x2. ¿Sí o no? Pues sí. Entonces ya tenemos que en este caso la ecuación diferencial queda conformada como x2 punto, que es igual a x3, y x3 punto, que es igual a menos x2. Aquí ya está. Esta es como la ecuación diferencial ordinaria de la segunda función trascendente. Y ya podríamos definir nuestra ecuación diferencial completa. ¿Cuál sería? Bueno, pues la ponemos por acá y nada más sería juntar estas dos partecitas que serían x1 punto igual a x1, x2 punto que es igual a x3 punto que es igual a menos x2. Y así, con esto ya tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Vean que no es complicado, tiene su chiste un poquito, pero no es difícil. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos la ecuación diferencial, pero ¿qué nos falta? Pues la salida, para que generemos ahora sí la función f de t que nos interesaba. Entonces, la función salida y es igual a 2 veces, porque aquí está este coeficiente 2, por e a la t. ¿Quién es e a la t? Recuerden que tenemos que utilizar las variables de estado, entonces e a la t es x1. Lo ponemos por x1. 2x1 menos 8 veces por este 8 por el seno de t. ¿Quién es el seno de t? El seno de t, pues lo podemos encontrar aquí en x2. De hecho, pues también sería menos... Ah, no, pues ahí está. Entonces, ahí está.
es x2, lo ponemos aquí, x2. Luego menos, todos estos términos como son algebraicos los podemos poner directo. 4t cuadrada más 1. Y esto que está aquí, esto ya es la salida. Ya está. ¿Qué nos hace falta? Pues las condiciones iniciales. Las ponemos aquí. Las condiciones iniciales, les digo, no tienen que ser todas en cero, pero por simplicidad las ponemos aquí en cero. Entonces, x1 en 0 es igual a 1, porque es e a la 0, 1, ya la habíamos puesto antes. x2 en 0, ahora es x2 es seno de t, seno de 0 es 0. Y x3 en 0, x3, aquí está, x3 es el coseno de t, el coseno de 0 es 1, entonces lo ponemos como 1. Por lo tanto, aquí podríamos definir el vector inicial, x0 como 1, 0 y 1. Y ya, aquí está, esto que está aquí es lo que utilizaremos para resolver numéricamente, porque ya tenemos la ecuación diferencial, tenemos las condiciones iniciales y la única cosa distinta a lo que se hace en Runge-Kutta sería añadir esto al final de todas las casas o al final de cuando se calcula el valor siguiente de x, del vector x, se puede poner esto como una salida y se va generando la función a medida que resolvemos la ecuación diferencial. Bien, ahora si quieren también lo podríamos representar en su forma vectorial, pues no nos quita nada. Entonces aquí en forma vectorial, que es exactamente lo mismo, pero que podríamos poner nada más que x punto es igual a f de x, si se acuerdan, ¿no? Entonces, pues nada más como que x punto, en lugar de poner x1 punto igual a algo, x2 punto igual a algo, pues aquí lo ponemos todo junto, porque a ver cuánto era. Es x1, x3 menos x2, pues sería x1, x3 menos x2. Y ahí ya tenemos el vector x con su salida y, que es igual a 2x1 menos 8x2 menos 4t cuadrada más 1 y con la condición inicial x0 igual a 1, 0, 1 y ahí está. Entonces vean que pues es sencillo, nada más hay que hacerlo con cuidado. Ahora vamos a ver el último ejemplo y lo ponemos aquí. Aquí tenemos que es la función f de x igual a menos 2 logaritmo natural de x más 3 coseno de x por x más 2x menos 1. Y otra vez el cambio de variable que es x, la pasamos como t y nos queda la función f de t igual a menos 2 logaritmo natural de t más 3 coseno de t por t más 2t menos 1. Ahí está. Ya tenemos nuestra función en términos de t. ¿Y qué sigue? Bueno, pues transformar las funciones trascendentes en ecuaciones diferenciales y al final generar la salida. Ya lo hicimos, vemos que tenemos dos funciones trascendentes, el logaritmo y el coseno, y pues lo dividimos en dos partecitas para que sea más entendible. Entonces ponemos que x1 es igual al logaritmo natural de t, x1 punto, la derivada del logaritmo es 1 entre t, y aquí
pues ya no tenemos como tal funciones trigonométricas ni exponenciales logarítmicas, entonces ya podríamos tomar este como un término aceptable. Y de hecho esta es la función que define, o bueno, la integral de esto define el logaritmo, o sea que está bien. Y esta ya es la primera ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué más podemos tener? Pues del lado derecho vamos a poner aquí la ecuación diferencial para el coseno de t. Ya la hicimos, pero bueno, la hacemos otra vez. Entonces, x2 es igual al coseno de t. x2 punto es igual a menos seno de t. Y esto es igual a x3. x3 punto es igual a derivada del seno coseno. Entonces es menos coseno de t. Y esto vemos que ya tenemos el coseno aquí como x2, entonces es menos x2. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria que sale del coseno. Entonces esta es la EDO, y ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Pues pegar los resultados y generar una única ecuación diferencial. Pues aquí lo ponemos. Entonces es x1 punto es igual a 1 entre t, x2 punto, aquí está, es igual a x3, x3 punto es igual a menos x2. Ya tenemos la ecuación diferencial completa, aquí está, pero necesitamos la salida. ¿Cómo calculamos la salida? La salida se genera con la función y, que es igual a, pues tomamos la función y le vamos poniendo las partes de las variables de estado. Entonces es menos 2 por el logaritmo natural de t, y ese es x1, menos 2 x1 más 3 veces el coseno. ¿Quién es el coseno de t? Pues es x2. Entonces 3x2 por t. Entonces, como es por t, vamos a multiplicar pues por t, porque aquí está t, más 2t menos 1. Ahí está. Ya tenemos la salida. Aquí le voy a poner que esta es la salida. ¿Qué más nos falta? Pues las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales las vamos a poner de este lado. Y podemos definirlas ahora en otro lugar para que no digan que siempre es en cero. Entonces, x1 en... Vamos a hacerlo en pi medios, a ver qué da. Pues sería el logaritmo natural de pi medios. Y esto es aproximadamente igual a 0.452. Después sería x2 en, en pi medios. Sería x2 en pi medios, que sería igual al coseno de pi medios, y esto es 0. Y x3 en pi medios sería igual a menos el seno de pi medios. Sabemos que el seno de pi medios es igual a 1, entonces eso nos da que es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestra condición inicial, pues de hecho, aquí lo podríamos poner. Sería 0.452, 0 y menos 1. Queda un poquito amontonado aquí, pero bueno, sí, creo que se entiende bien. Y lo podemos poner, si quieren, en una hoja nueva, en forma vectorial, para que se vea un poquito mejor. Y es en la forma en la que hemos trabajado para resolver a mano los métodos numéricos. Entonces por eso se las pongo aquí. X punto es igual a 1 sobre t
Luego sería, a ver, vamos a ver. Nada más tenemos que poner estos en un vector. 1 entre t, x3 menos x2. x3 menos x2. Necesitamos la salida y, que es igual a ver, vamos a ver cuál era. Es menos 2x1 más 3x2 por t más 2t menos 1. Pues los ponemos. Entonces, menos 2x1 más 3x2 por t más 2t menos 1. Y la condición inicial, así, es igual a 0.452, 0 y menos 1. Ahí está. Ya tenemos todo. Entonces con esto espero que ya haya quedado claro cómo es que se resuelve o se transforma de una función con términos algebraicos a una ecuación diferencial que ya no contiene ningún término algebraico ni trascendente. Bueno, perdón, con términos trascendentes, ya ya no tiene términos trascendentes, puros algebraicos. Vean que ya no hay. Esta ecuación diferencial esconde la función que estaba acá, esta. Menos 2 logaritmo natural de t más 3 coseno de t por t más 2t menos 1. Y vean que ya no tiene ningún logaritmo y ningún seno aquí, pero ya está la información dentro de la ecuación diferencial. Y al ir resolviendo, pues podemos generar esos términos sin tener que definir previamente cuánto vale el seno, cuánto valen los logaritmos, nada de eso, sino que únicamente haciendo operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, podemos generar funciones trigonométricas o funciones trascendentes. Entonces, eso es todo por este video y espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.